Sábado 20 de noviembre del tiempo ordinario, el misterio de la resurrección. Hoy Jesús en el Evangelio nos habla de la resurrección y nos hace ver que ella no es solo el hecho de resurgir después de la muerte, sino que es una nueva clase de vida que ya podemos pregustar gracias a su Pascua. Por cierto, la resurrección es el fundamento de la fe y la esperanza cristiana. Si no hubiera referencia al paraíso y a la vida eterna, el cristianismo se reduciría a una simple ética, a una filosofía de vida. Pero en cambio, el mensaje de la fe cristiana viene del cielo, es revelado por Dios y va más allá de este mundo, y eso es precisamente la resurrección. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tus fieles, que se alegran de estar bajo la protección de la Santísima Virgen María, nos veamos libres por su propia intercesión de todos los males aquí en la tierra y merezcamos llegar a los gozos eternos en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 6, de los versículos 1 al 13. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente del poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre aquel altar en Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza, por no haberle salido de las cosas como había pensado. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que iba a morir. Entonces mandó a llamar a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos, y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza, si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de oro y de plata que había en ella, y cuando mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 9 respondemos: Cantemos al Señor nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en honor del Altísimo. Todos, cantemos al Señor nuestro Salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Todos, cantemos al Señor nuestro Salvador. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Tú, Señor, jamás olvidas al pobre, y la esperanza del humilde jamás perecerá.
Todos, cantemos al Señor nuestro Salvador. Aclamación antes del Evangelio. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, de los versículos 27 al 40. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado, que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó, y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. El grupo religioso de los saduceos hacen algunas preguntas a Jesús para ponerlo a prueba. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. El ejemplo que ponen refleja una mentalidad y una idea muy antigua en relación con la pareja o el matrimonio, quizá incluso dentro de la más antigua teología sobre el matrimonio y la vida futura. Por eso, la pregunta que hacen, o sea, ¿de quién será mujer? Para el pueblo de Israel, la mujer que se casaba formaba parte de la familia en el mejor de los casos, pero en realidad era considerada como propiedad del esposo, casi como una cosa. Así se veía en la primera redacción de los mandamientos, donde la mujer era parte de los enseres de la casa. Con Jesús hay un cambio radical. Él les dice que para quien forma parte del reino de Dios no hay propiedad. Nadie puede ser dueño de una persona. Jesús nos enseña que lo que nos une es la comunión con Dios, la vida nueva. Es por ello que se atreve también a reafirmar que las personas después de su muerte, con la resurrección, serán como ángeles e hijos de Dios que aman de una nueva manera, plena y total, sin una relación de posesión o que cosifique a la persona. Por otra parte, Jesús aprovecha el momento para darnos a conocer el maravilloso misterio de la resurrección. Y es que Él nos habla de que después de esta vida, gracias a la resurrección que hemos alcanzado por su Pascua, viviremos de una nueva realidad, más plena, más gloriosa, porque esa es justamente la victoria que se nos ha alcanzado. De hecho, la resurrección es el fundamento de la fe y de la esperanza cristiana. Si no hubiera referencia al paraíso y a la vida eterna, o sea, a la resurrección, el cristianismo se reduciría a una simple ética o a una filosofía de la vida. Pero eso no es así. El mensaje de la fe cristiana viene del cielo, es revelado por Dios y va más allá de este mundo gracias a Cristo Jesús. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.